Muy buenas tardes. Qué alegría podernos ver en este mes de marzo, mes de los derechos de la mujer, especialmente la mujer trabajadora, y que lo han hecho desde todas las instancias, con el tema de las mujeres reforman, un poco parodiando a Shakira, que dice que las mujeres facturan, las mujeres trabajadoras decimos que reformamos. Y en este contexto va a ser muy, pero muy importante hoy con nuestras queridas panelistas, la doctora Diana Salcedo Novoa y nuestra compañera Ana Salamanca y Sandra Muñoz, que pocos minutos se conectan. Lo primero que ponemos siempre presente es que hubo un antes y un después con la pandemia, pero fue peor el después, cuando creíamos que reactivábamos la economía con la informalidad de las mujeres aumentando. Precisamente la pandemia nos evidenció todos los males y todos los malestares que las mujeres traíamos y los que continúan viviendo. Ellas fueron las primeras en salir del mercado laboral y aún no logran restablecer su economía. La agenda laboral y todas las transformaciones que queremos, continúa evidenciando los desequilibrios de las mujeres que se manifiestan a través de elevadas tasas de desempleo y la baja calidad de los empleos económicas y políticas. Igualmente, porque queremos la construcción de los hombres trabajadores pueden con una buena reforma y ir mirando estas brechas y dándole un enfoque, digamos, de una planificación y una gestión pública que atienda la necesidad de valorar y apreciar la realidad de las mujeres desde una perspectiva de justicia y de igualdad, que es lo que más queremos. Igualmente, queremos que en estas reformas los efectos e impactos adversos que dejan estas situaciones de desventaja en que están las mujeres se corrijan. Por eso hemos dicho que las reformas tienen que verse desde la democracia, desde la equidad, desde la igualdad y sobre todo desde la capacidad adquisitiva que tienen hoy las mujeres y el reconocimiento a su preparación y a un trabajo que le da riqueza a este país, como es el trabajo de los cuidados. Igualmente, estas reformas tienen que verse en las licencias parentales, donde la equidad y la igualdad y asumir responsabilidades puedan llevar a que las mujeres tengan alivios reales con su asignación y cargas familiares o históricas que hemos tenido siempre. Igualmente, ampliar algunos elementos que tenemos ley de luto, tenemos también eh, la ley de maternidad. Bueno, tenemos muchas licencias de maternidad, pero no tenemos, por ejemplo, la ampliación de la calamidad doméstica. Escasea muchísimo en el país las jornadas flexibles para las mujeres. Igualmente, más permisos remunerados, tanto para citas médicas como para la capacitación y formación. Y hemos solicitado en todo este país y a nivel mundial que los ambientes de trabajo sean ambientes libres de violencia, que transformen culturalmente y que reformen realmente estos ambientes que ocupan las mujeres en todo el escenario laboral. Igualmente, la inclusión y la permanencia
de las personas en situación de discapacidad y que se incluyan otras poblaciones, todas las etnias existentes, la mujer campesina. Queremos que las reformas atiendan realmente el campo. El campo es uno de los lugares tal vez menos atendidos en este país y creemos que son las mujeres las que allí también han propiciado no solo el cuidado, sino buena parte de la alimentación de este país. Y eso, y el cuidado del medio ambiente, eso tiene que contar. Por eso es necesario plantear la política de empleo con enfoque de género y reducción de desigualdades en el trabajo. También que se cree ese Sistema Nacional de Economía del Cuidado para reconocer, reducir y redistribuir el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidado y que no está remunerado, que no es reconocido. Y eso meritaría otro concepto de trabajo en el Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente, si garantizamos el cuidado como derecho y erradicamos la división sexual del trabajo, que es una pelea a las mujeres trabajadoras. Eso no puede seguir siendo nuestra constante, eso corresponde a un enfoque ideológico del capitalismo y que con él se enriqueció muchísimo las mujeres. Y creemos que la promoción de la inclusión laboral de las mujeres en sectores históricamente masculinizados y remunerados va a atender poblaciones bastante capacitadas y formadas en este país como lo son las mujeres. Por último, yo creería que la presencia de factores culturales y de factores de una nueva visión, de una vida diferente, lo proponemos en el enfoque de género en estas reformas. Por eso me da mucha alegría en este contexto de incidencia, en un contexto donde contamos con elementos para plantear una política pública, para posicionar los derechos laborales de las mujeres, para ratificar el convenio 190 de ambientes de trabajo libres de violencia y para garantizar la creación de espacios para la concertación de una política incluyente. Contamos entonces con mujeres como Diana Paola Salcedo Novoa, que nos cuenta por qué es importante hacerlo y por qué es importante reformar en este país con un enfoque de género y de igualdad para las mujeres y qué es lo que realmente las mujeres reformamos. Contamos con Ana Salamanca, una dirigente del trabajo que más le ha dado a este país, como es el trabajo doméstico. Y pues Ana nos cuenta por qué es importante lo que piden ellas desde tener una inspección laboral justa y también ser remuneradas como se debe. Y por último, aún no ha llegado, pero ya va a llegar en el transcurso de la charla con Sandra Muñoz. Sandra, ya llegó Sandra, bienvenida. Entonces, les doy la palabra a quien quiera empezar. No sé cuál va a empezar. Llegó en orden de ideas, llegó Diana. Si quieres, empieza Diana y ahí ya les damos el tiempo para que cada uno nos pueda deleitar con esta maravillosa charla. Bienvenidas y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, y a los compañeros que nos están acompañando hoy. ¿Sí se escucha bien, Ligia? Súper, muy bien, súper, súper. Perfecto. Bueno, por supuesto, mi compañera Sandra Muñoz es la experta en este tema de reforma laboral. Entonces yo me voy a centrar un pedacito de la reforma para dejarle el resto a Sandra. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Diana Paola Salcedo, economista de profesión, magíster en políticas públicas y candidata a magíster en economía social y del trabajo. Y un poco hoy las acompaño en este espacio, pues obviamente por la pasión del tema y por años de trabajo al lado del movimiento sindical y de diferentes organizaciones. Y un poco la reflexión que va a ser muy corta que les traigo hoy es alrededor de los contenidos de la reforma laboral sobre el tema del trabajo rural. Entonces, un poco quiero partir contándoles algunas cifras que son alarmantes y que son las que dan origen
a las propuestas que se han presentado y que se presentarán en la reforma laboral para el tema del trabajo rural. Decirles que existe evidentemente una brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, eh, y que hay efectivamente un índice que es muy distinto para esta brecha, que es el índice de pobreza multidimensional. El índice de pobreza multidimensional mide a través de 15 indicadores eh, diferentes condiciones de la vida de los hogares que se encuentran en zonas rurales y urbanas, y este índice de pobreza multidimensional para las zonas rurales es del 38,2%. Eso quiere decir que 38 de cada 100 personas que viven en el campo colombiano están en condición de pobreza multidimensional, y eso lo que quiere decir es que sus trabajos son mayormente informales, que sufren desempleo de larga duración, que tienen rezago escolar, que tenemos población en condición de analfabetismo, que las calidades de las viviendas, la eliminación de excretas, el acceso a agua potable es insuficiente, que son hogares que están en zonas desconectadas, y este índice es mucho mayor, significativamente mayor que el de las áreas rurales. Y hay dentro de la ruralidad también sus matices, eh, y hay situaciones de la ruralidad que son más graves, como la situación en la que se encuentran los municipios PEDET, que son los municipios que han sido priorizados para la implementación del acuerdo de paz, que son municipios que son considerados como los más afectados por el fenómeno de la violencia, y se dice que en Colombia hay 170 municipios PEDET en 19 departamentos, y que este índice de pobreza multidimensional afecta a 28 a 29 de cada 100 personas que habitan en los municipios PEDET. Y dentro de este índice de pobreza multidimensional hay situaciones que afectan más a las personas que otras, como lo es el trabajo informal. Y se dice que en los centros poblados y zona rural dispersa, 90 de cada 100 personas que habitan y que están en edad de trabajar tienen trabajos informales. Y esto lo que quiere decir es que estas personas no tienen contratos laborales escritos, que no necesariamente están recibiendo pagos eh, respetando las cantidades de la ley, que es el salario mínimo legal mensual vigente, que son personas que no están afiliadas al sistema integral de seguridad social, es decir, que no están protegidas ante contingencias como la vejez, que no reciben protección a la maternidad, que no están protegidas ante situaciones de riesgos laborales. Entonces, como nos damos cuenta, si usamos solamente ese índice de pobreza multidimensional, efectivamente hay el primer punto que plantea la reforma laboral es que define un contrato agropecuario, y el contrato agropecuario aplicaría, en el caso de que se aprobara la reforma laboral, a aquellas personas que ejecutan tareas en la cadena de producción primaria, es decir, desde el momento de la preparación de la tierra, de la siembra de la semilla, hasta la parte de la cosecha y recolección de los frutos, ¿cierto? Esas son actividades primarias, o en el caso de la pesca, desde el momento en que se va, se hace la pesca y que se recolecta la pesca. En el caso de los productos madereros, lo mismo. O sea, este contrato agropecuario aplicaría al primer eslabón de la producción, que es la producción primaria. Este contrato agropecuario, ¿a quién no aplicaría? No aplicaría a las personas que están ya, por ejemplo, en el empaque o en la transformación de los productos agropecuarios, porque ya estas personas se encuentran en otro sector, que es la manufactura, la industria, el proceso propiamente de transformación y de generación de valor agregado. Y tampoco aplicaría a las actividades comerciales, que son ya las que toman los productos transformados o no y las llevan a los mercados para comercializar.
Estas personas ya no entran dentro del contrato agropecuario. Entonces, eso es una primera cosa que debemos tener claro. Entonces, el contrato agropecuario aplica a las personas que están dentro de la cadena de producción primaria y excluye las actividades de transformación, porque esas actividades ya son propias de la industria manufacturera. Cuando ese contrato agropecuario es mayor a 27 semanas, que son 6 meses, se considerará un contrato a término indefinido que ya propiamente será regulado por lo que actualmente tiene el Código Sustantivo de Trabajo para contratos a término indefinido. Ahora bien, la pregunta es, bueno, se crea el contrato agropecuario, ¿listo? ¿Esto cómo se remunera? Atendiendo a la realidad del campo de estas personas que trabajan por estación, que ustedes saben que trabajan mayormente por días, se crea el jornal agropecuario rural, que es un poco como la forma en la que se va a remunerar este contrato agropecuario. Y lo que dice este jornal agropecuario rural es que a la persona se le debe pagar al menos el valor del salario mínimo diario más el 30% que equivale al factor prestacional, que equivale a lo que serían las primas, los auxilios, las cesantías, ¿cierto? Que son las primas adicionales. Y se le otorgaría un 4% adicional, que sería lo correspondiente al subsidio familiar. Entonces, estas personas que trabajen bajo el contrato agropecuario, que trabajen un día, yo voy un día a realizar labores de limpieza en un predio, ¿cierto? De preparación de la tierra. Entonces, por ese día se le debe pagar el jornal agropecuario, que equivale a un día de salario mínimo más el 34%, que equivaldría a lo correspondiente a primas, auxilios, subsidios, cesantías y demás, ¿cierto? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque sería la forma en la que se remunera el jornal agropecuario. Y ojo, aquí es muy importante, hasta el texto que conocemos hoy de la reforma laboral no se ha habilitado el trabajo por horas. Se habilitó el trabajo por el jornal, que es un día de trabajo. Todavía, hasta lo que conocemos, no se ha habilitado el trabajo por horas. Entonces, jornal agropecuario equivale a un día de salario mínimo más el 34%. Ahora bien, las personas que trabajen bajo la modalidad de contrato agropecuario y que reciban el jornal tienen derecho, como el resto de los trabajadores colombianos, es la posibilidad de contribuir al sistema integral de seguridad social por semanas. Entonces, tenemos un trabajador que trabajó con 2 empleadores este mes, ¿cierto? Y con cada empleador trabajó 7 días. Entonces, 7 días más 7 días son 15 días. Cada empleador deberá cotizar al Sistema Integral de Seguridad Social una semana. Entonces, no es que el jornal agropecuario le quite a los trabajadores el derecho que tienen de estar afiliados a la Seguridad Social, sino que efectivamente se habilita la posibilidad de hacer estas contribuciones por medio del decreto 2616, que son contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social por días. Y la tercera cosa que encontramos en el capítulo rural es el tema de garantías de vivienda. Y es un tema nuevo porque en Colombia hay una reglamentación frente a la vivienda del trabajador, pero aplica para las empresas que tengan más de 15 trabajadores. Lo que dice la reforma laboral es que todo empleador que tenga trabajadores dentro de su predio debe dar unas garantías mínimas de vivienda de ese trabajador, y esas garantías mínimas de vivienda incluyen agua potable, incluyen adecuaciones básicas del hogar, cierto acceso a electricidad y demás, unas condiciones mínimas, que es lo que se está hablando acá. Y lo novedoso de esto es que también incluye a aquellos aparteros, ¿cierto? Que son los
la definición del contrato, y lo tercero, se dan garantías de vivienda a los trabajadores. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo un poco de la creación de esto? Es en general, pues mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras rurales y transitar a la formalidad. Eh, este, esta medida resuelve el problema de las mujeres que trabajan bajo las mujeres, es que no necesariamente están dentro del mercado laboral, o sea, no necesariamente están dentro de jornaleras, pueden, por ejemplo, trabajar en su núcleo familiar, en actividades comunitarias, en sus propias huertas, en sus propios cultivos y por ello no reciben ningún tipo de remuneración. Entonces, en este sentido, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo propone otras cosas complementarias, como el reconocimiento del tiempo de cuidado de las mujeres, y pues recientemente también se han dado anuncios del Ministerio de Trabajo en ese sentido, porque pues se sabe que el tema de la ruralidad en la reforma laboral pues intenta resolver el problema de quienes trabajan por jornales, pero sabemos que el problema de las mujeres es otro diferente, y es que las mujeres no están dentro del marco del trabajo asalariado, sino que están realizando trabajos de cuidado no remunerado en sus comunidades, en sus familias, en sus unidades productivas, y que por eso no están recibiendo ningún tipo de remuneración. Entonces, por eso es importante que además de la reforma laboral se propongan otras cosas en el Plan Nacional de Desarrollo, en la reforma pensional, en los programas de formalización, en el Sistema Nacional de Cuidado, que sean complementarios a esta reforma laboral y que atiendan al tema del trabajo de cuidado no remunerado. Yo dejaría por ahí, les agradezco muchísimo y por supuesto, pues como abierta a todas las preguntas que quieran hacer frente a este tema de la ruralidad en el marco de la reforma laboral. Dejo por allí, Lía, y estoy atenta. Gracias. Muchas gracias, Diana, porque luego Ana nos va a deleitar después de todas estas exposiciones cómo es que benefician estas reformas a las mujeres trabajadoras domésticas, y creo que es muy claro lo del campo, la existencia de los verdaderos contratos agropecuarios tienen que estar, y para atender realmente todas estas condiciones que las mujeres requieren allí en el campo, con un salario que les permita no solo ser integral, sino atender las necesidades que se proponen las mujeres en el campo, y que se resuelva el problema de aquellas mujeres que no tienen un trabajo, que tienen trabajo con demasiadas cargas en el campo, ya no solamente el de la siembra, sino también el cuidado de las personas, pero además que se les regule su jornada, porque trabajan mucho tiempo, todo el tiempo, sin ninguna regulación. Y qué bien todo lo que el Plan Nacional de Desarrollo puede reconocer para el tiempo de estas mujeres trabajadoras. Yo creo, Diana, qué claridad y qué alegría poder contar con esto. Y aquí dice, interesante el tema del trabajo a la mujer en la ruralidad y su inclusión dentro de la política pública en Colombia. Como dice Diana, si tienen alguna pregunta la podemos hacer ahora, o Diana se va a quedar todo el rato para que le demos lugar a Sandra. Bueno, Sandra, bienvenida. Sandra ya la hemos conocido acá, también abogada. Ella es abogada y trabaja con la FLCIO y de la Redal. Bien pueda, Sandra, para que se presente y nos cuente el tema de por qué las mujeres reformamos. Hola Ligia y compañeras, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien, es que acabo de salir de una reunión y por acá hay bullita, pero ¿me Muy escuchan claro, perfecto? y no te escuchamos con ruidos. Vale, Sí, muchas suena muy bien, suena muy bien. gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, no, primero agradecerle a la Central Unitaria de Trabajadores y en especial a las mujeres de la CUT por generar siempre estos espacios para conocer un poco más sobre los temas y pues en este momento específico del contexto del país, de cómo va la reforma laboral y cómo quedamos las mujeres que reformamos este país dentro de la reforma.
Hay varios temas relevantes que quedaron en esta reforma laboral. A mí siempre me gusta empezar contándoles que la propuesta de reforma laboral que en este momento se radicará, ya es una decisión el 16 de marzo, es una propuesta que recoge en un porcentaje muy alto las propuestas de las centrales sindicales CUT, CTC, CGT, que desde la plataforma laboral han hecho un esfuerzo por recoger todas yo diría que la agenda laboral y sindical que hemos tenido en el país y ponerla en una propuesta de proyecto de ley. Lo primero es que esta es una reforma laboral que cumple con tres cosas y no me canso de insistir para que seamos voceras y voceros de esto y podamos defender la reforma laboral en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las calles y en la opinión pública. Es una reforma laboral que recoge lo que ha dicho la jurisprudencia de las altas cortes por muchos años, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional. Es una reforma laboral que recoge las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de otras instancias de la OIT, pero también de la OTE, del Plan de Acción Laboral con Estados Unidos, del PAL Canadá, entre otros. Quiere decir que cumplen o intenta cumplir con todas las recomendaciones internacionales en distintas instancias. Tercero, es una reforma laboral que cumple con lo que establece el artículo 53 de la Constitución Política. Por eso esta es una reforma laboral que trae un primer acápite de principios en donde hace un esfuerzo por decir que todas las normas laborales se aplican a cualquier tipo de trabajador sin importar su vínculo laboral, que esta era una excusa que tenían las empleadoras para decir que solo se aplicaba el Código Sustantivo del Trabajo al vínculo laboral. Creo que esa claridad, que yo lo llamo constitucionalización del derecho laboral, es decir que todas las normas constitucionales del trabajo, sin importar el vínculo contractual, se aplican a las relaciones de trabajo, todas sin excepción. Lo segundo es que es una reforma laboral que hace un esfuerzo muy grande por acabar con un problema que tenemos en el país sobre estabilidad laboral, en donde vuelve otra vez a la regla general que debería ser el contrato laboral a término indefinido y pone como excepción otros tipos de contratos como fijos, obra labor, empresas de servicios temporales y esos otros contratos basura que hemos denunciado desde las centrales sindicales que se usan para contratar las personas en este modelo neoliberal rampante que tenemos en las últimas décadas, que es contratar mediante figuras como colaboradores, asociados, contratos sindicales, contratos de corretaje. Creo que es una reforma laboral que en ese segundo gran bloque logra tener un grupo de normas que le dan estabilidad laboral a la gente. Como hemos visto en el último borrador de reforma que ha salido públicamente, es una reforma laboral que establece el reintegro cuando el despido es sin justa causa, que sube las indemnizaciones a 45 días en todos los casos, por el caso de los indefinidos, 45 días por el primer año y 45 días por los subsiguientes, o que en todo caso en los contratos a término fijo siempre será, si es de menos de un año, de 45 días, igual en el obra o labor, así como establecer que todos estos contratos que no son indefinidos, sino que son temporales, pues atiendan realmente a ese criterio de temporalidad y no se use para enmascarar relaciones que son permanentes con contratos a término fijo, obra, labor o temporales. Ahí recuerden que esto es histórico y tenemos que defenderlo, porque antes pasaba que una persona podía durar 10, 15, 20 años con un contrato a término fijo de un año que se le renovaba y se le renovaba por muchos años y nunca se convertía en indefinido. Ahora, la regla de estabilidad que trae esta reforma laboral permite que los contratos, cuando están en ese escenario en el que ya se convirtieron permanentes, se puedan convertir en contratos a término indefinido como debería ser. Trae un tercer bloque muy importante que ustedes ya conocen y que más suena en los medios de comunicación, que tiene que ver con las jornadas, de que la noche empieza a las 6 de la tarde, los recargos al 100%, entre otras. Tiene un cuarto bloque importante que yo llamo que es donde están todos los grupos poblacionales para los que dicen que esta reforma laboral solamente beneficia al sindicalismo. Eso no es cierto. Esta es una reforma laboral que protege también y que trae unas garantías específicas para la población migrante, para las trabajadoras domésticas, para los trabajadores de plataformas, como lo dijo mi compañera Diana ahora, para los trabajadores y trabajadoras agropecuarias, para los trabajadores y trabajadoras que están en el proceso o en los procesos de descarbonización, en transición, en todo lo que llamamos transición justa, pero también para los jóvenes y las jóvenes aprendices.
Hay un quinto bloque, que es el sindical, que es donde están todas las garantías para el ejercicio de la libertad sindical en asociación, en negociación, en huelgas, y hay un bloque específico que llamamos equidad y cierre de brechas, que es nuestro bloque. Realmente nuestra reforma es toda, porque si ustedes la miran, las mujeres y otras diversidades sexogenéricas nos vamos a poder beneficiar de toda la reforma laboral, de que ya tengamos contratos estables, de que tengamos mejores jornadas o pagar el valor del trabajo como yo llamo, de que tengamos derechos o ejercicio a la libertad sindical, eso es asociación, negociación y huelga, y de que podamos tener unos derechos o unos principios que permitan aplicar toda esta normatividad a cualquier tipo de vinculación laboral o cualquier vinculación de trabajo, más bien para decirlo, vinculación contractual. Pero hay un bloque específico que es el que nos llama este webinar, en especial, que son estas normas específicas en equidad y cierre de brechas. Lo primero es que hay un artículo muy importante que intenta operativizar un aspecto muy importante, valga la redundancia, la ley 1497 de 2011, que tiene que ver justo con que hayan unos factores objetivos y que los empleados tienen la obligación de tener en cuenta estos factores objetivos para establecer el salario y demás condiciones de trabajo. Esta ley ya existía, por supuesto, pero como estaba redactada, no era aplicable. De la forma como lo proponemos en este artículo, con más de 5 literales específicos, lo que intentamos es que los empleadores tengan la obligación de tener parámetros objetivos para definir estas condiciones de trabajo y salario de manera general. Dos, esta es una reforma que en este acápite, digamos, para las mujeres y otras diversidades sexogenéricas, se piensa la necesidad de establecer unas licencias que en España existen, como la licencia médica, en donde comúnmente siempre teníamos la dificultad de que si íbamos a una atención médica o a una cita médica programada o no programada, nos descontaban el tiempo, no nos daban, nos tocaba pedir las citas médicas en un horario, en el horario de almuerzo o en un horario que no fuera el horario de trabajo, porque los empleadores, las empleadoras nunca concedían tranquilamente estos permisos o no los descontaban o teníamos que compensarlos. Esta licencia médica queda incluida dentro de la propuesta de reforma laboral que presentará el Ministerio de Trabajo el 16 de marzo. Al igual, incluimos unas licencias, no lo llamamos propiamente licencias menstruales por la resistencia que puede tener todavía en este país un poco godo el tema de licencias menstruales, pero además porque puede generar un efecto contrario, y es desestimular la contratación de mujeres por el simple hecho de que hayan unas licencias menstruales. Lo cierto es que lo incluimos como licencias por ciclos menstruantes, incapacitantes, endometriosis, entre otras. Esto es muy importante, mujeres, porque ¿qué pasa? Tenemos una cultura de que estos ciclos menstruantes, cuando son dolorosos, perdón, o cuando son incapacitantes, yo me los aguanto, voy al trabajo, me pongo pañitos de agua tibia, me tomo una aromática con las compañeras del trabajo, pero no me atrevo a decirle al empleador, vea, estoy enferma, no me siento bien, tengo un ciclo menstrual duro, y los empleadores no lo entienden como si fuera propiamente una enfermedad o más que una enfermedad, es una situación incapacitante para estar 100% como trabajadora, ¿sí? Entonces, también lo que intenta esta norma es mandarle un mensaje a las mujeres del país de que estos ciclos menstruantes, que son dolorosos, no son normales, que vayan al médico, traigan la incapacidad y tranquilamente asuman el descanso que tienen que tener y se incapaciten. 3 días, 5 días, 8 días, lo que sea. Esto tuvo un poco de resistencia con los empleadores porque dicen, pues eso simplemente es ir al médico y ya. Claro, pero es que si tú lo ves en la norma como trabajadora y tú sabes que puedes tener un permiso remunerado, una licencia remunerada por ese ciclo menstruante y capaz niña que esté estudiando. Y siempre teníamos muchas dificultades
para que esos permisos se dieran por parte de los empleadores. Ahora lo incluimos en la norma y queda en la norma como una obligación que tiene el empleador de conceder estas licencias remuneradas sin tenerlas que compensar y demás para cumplir con las obligaciones escolares de nuestras personas o nuestros menores al cuidado. Ese es otro tema y ahí está el bloque de licencias. Hay algo muy importante, el artículo 57 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo en el numeral 6 no definía claramente qué era calamidad doméstica. Entonces quedaba a interpretación del empleador qué era calamidad doméstica. Lo quisimos traer una definición de calamidad doméstica ampliada que diga que es cualquier evento en general, fuerza mayor, caso fortuito o cualquier situación que le impida al trabajador o a la trabajadora asistir al trabajo y que de esa forma tengan la posibilidad de no ser despedido y de no estar, digamos, que no nos metamos como en estas pruebas de brujos de pues cuándo es calamidad y cuándo no es calamidad doméstica, entonces se define qué es calamidad doméstica. Adicionalmente, por supuesto, incluimos, y cuando digo incluimos son todas ustedes las mujeres, incluyen la licencia por paternidad de hasta 12 semanas, flexible, parental. Nosotros habíamos incluido que fuera intransferible, creemos que hasta la última versión eso estaba, esperamos que se mantenga. Sin embargo, esta ha sido una como de los señalamientos de los empresarios que no debe, bueno, que quede por acuerdo entre las partes como está hoy en día y no intransferible, pero adicional a eso contarles que ese artículo específico de licencias de paternidad hay que defenderlo en las calles, porque todos esos que los acabo de decir, digamos que hay como un acuerdo entre empleadores y trabajadores, creo que hay como un consenso natural sobre que esos temas deben ir, pero no pasa lo mismo con la licencia de paternidad. Con la licencia de paternidad se ha dicho que esto va a tener un aumento en el costo fiscal, que hay que pedir concepto a mini Hacienda, ya los empleadores pidieron que pidieran concepto a mini Hacienda de cuánto podía costar la licencia de paternidad, y eso puede, digamos, ponerlo en términos de cuánto puede costar la licencia de paternidad, puede traer como consecuencia que el artículo tenga problemas en el Congreso, no en el Ministerio de Trabajo, porque tal parece el artículo se va a radicar el 16, pero sí nos obliga a nosotras mujeres a que salgamos a las calles, a que defendamos la licencia de paternidad con argumentos. Hay un estudio de la OIT que Diana nos compartió por allí y otras personas, en donde ya tenemos más o menos unas aproximaciones de cuánto puede estar costando esta licencia de paternidad, y era algo así como el 0.9. Sin embargo, pues el concepto final lo tendrá el Ministerio de Hacienda, lo entregarán y de eso dependerá, dependiendo de lo que aparezca allí y de qué tanto nosotras insistimos en esta licencia de paternidad en las calles, en nuestras redes, en los medios de comunicación, en la opinión pública, que nosotras salvemos y que nosotras podamos hacer que la licencia de paternidad quede en esta importante reforma laboral. Por supuesto, hay un artículo en donde incluimos la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Si bien es cierto, el convenio 190 aún no está ratificado por Colombia, existe la voluntad política de que una vez radicada la reforma laboral el 16 de marzo, vamos a poder iniciar el trámite para erradicar el proyecto de ley de ratificación del convenio 190. Sin embargo, como el convenio 190 pues nos va a obligar indefectiblemente a cerrar las brechas, esto significa adecuar nuestra normatividad nacional a el convenio 190, pues con esta reforma laboral de alguna forma nos estamos adelantando y trajimos un artículo que establece específicamente qué es violencia y qué es acoso en el lugar de trabajo, que es la misma definición que trae el convenio 190, sin decir que con esta ley se está, por supuesto, ratificando o incluyendo el convenio 190 en nuestra legislación, dado que eso no es posible, pues el trámite y las comisiones del Congreso son distintas y demás, pero sí traemos una definición poderosa, de violencia, de qué es violencia y acoso en el lugar de trabajo con los parámetros del convenio 190. Esto significa que la violencia y el acoso puede estar en el espacio público, en el espacio privado, que el que la ejerce puede ser el empleador, pero también pueden ser terceros, usuarios, contratantes, que además la violencia puede ser o esta conexión importante que establece el convenio 190 entre que
hay unas violencias que son domésticas y tienen conexión con el mundo del trabajo, en esta visión ampliada incluso de que la violencia y el acoso no solamente en el mundo del trabajo no es solamente para los de contrato de trabajo, sino otras figuras, incluso aprendices, desempleados, entre otros. Esa era la propuesta, o esa es la propuesta de reforma que traemos en violencia, un concepto de violencia y acoso en el lugar de trabajo ampliado, como lo trae el convenio 190, que además entiende que la violencia puede ser cualquier escenario, no solamente el lugar de trabajo, como lo decía ahora. También el hecho de que este artículo de violencia y acoso entienda las violencias en el espacio público, por ejemplo, como le pasa a las compañeras de plataformas digitales o a las compañeras que venden en la economía popular, o de igual forma las compañeras que en lo privado están en el sector público, por ejemplo, que estando en el sector público están en oficinas y demás dependencias. Finalmente, la reforma laboral establece unas normas específicas que tienen que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad necesaria y ajustes razonables que se requieran. Y uno en el que yo no me quiero detener porque aquí está mi compañera Ana, del Sindical de Trabajo Doméstico, pero un artículo que es un hit para nosotros porque traería la formalización laboral de más de 700.000 mujeres en el trabajo doméstico, y es la obligación de que en el trabajo doméstico siempre haya contrato escrito y que este contrato escrito se pueda depositar en el Ministerio de Trabajo. ¿Esto para qué sirve? Para los que dicen, no, eso es un simple formalismo. No es simplemente un formalismo, y no es simplemente un formalismo porque en este momento tenemos el 89% de las trabajadoras domésticas que no están en la pila, quiere decir que no cotizan a la Seguridad Social, Salud, Pensiones, Riesgos, quiere decir que están trabajando, pero no tienen ni tan siquiera la Seguridad Social integral. Si nosotros hacemos que el 100% de los contratos se depositen en el Ministerio de Trabajo, vamos a poder identificar los empleadores y así vamos a poder proponer negociaciones colectivas en el nivel que queremos proponer sectorial de trabajo doméstico y que a la fecha no lo hemos podido hacer porque los empleadores no se han organizado, y vamos a poder desde el Ministerio de Trabajo dirigir inspecciones laborales a esos hogares, así sea hasta la puerta, porque por ahora nos falta la ley de inspección que nos permita entrar al hogar de los empleadores en el trabajo doméstico, pero por lo menos hasta la puerta nos va a permitir identificar los inspectores que no están cumpliendo la ley laboral y promover acuerdos de formalización laboral. Estos son los temas más importantes, más relevantes que trae la reforma laboral. Yo terminaría con eso y más bien no profundizo en trabajo doméstico porque aquí está mi compañera Ana, que es la siguiente panelista. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy bien. Destacar pues que esta reforma tiene este enfoque de género, que los puntos son básicos, pero ante todo decir cómo es posible tener contratos de trabajo para un trabajo decente. Eso es como lo sustancial de toda esta materia, de todas estas reformas y de la presentación de esta reforma laboral. Ana, bueno, bienvenida Ana. Cuéntenos ahora sí cómo es que va a beneficiar esta reforma a las trabajadoras domésticas, que ya Sandra nos provocó un poco. Entonces, ya que... Sandra ya lo dijo todo. Bueno, buenas tardes para todas. Mi nombre es Ana Salamanca, soy secretaria técnica del Intersindical de Trabajo Doméstico. En este momento el Intersindical se compone de 6 organizaciones a nivel nacional. Contarles que en el trabajo doméstico pues se han avanzado muchas cosas. Nosotras venimos en luchas de más de 25 años. Eh, Contarles también que hay más de 650.000 mujeres a nivel nacional que se encuentran en la informalidad. Somos un sector informal dentro de la formalidad porque nosotras sí cumplimos con unos deberes en los hogares que nosotros buscamos con esta reforma se nos logren unos componentes que son los siguientes: la inspección laboral a los lugares de trabajo y la formalización laboral mediante el registro de los contratos de trabajo escritos de las personas trabajadoras del sector en el Ministerio del Trabajo, la identificación de los distintos riesgos laborales y la puesta en marcha de una estrategia nacional para la gestión de la salud y seguridad en el trabajo doméstico.
la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales del sector, empleadores del sector Ministerio del Trabajo, es porque para nosotras es importante esto. Por lo menos la inspección, vigilancia y control es importante porque nosotros dentro de estas inspecciones podríamos ver y visibilizar la cantidad de inconvenientes, la cantidad de violencias que se viven dentro de este trabajo, porque ustedes saben más que nadie que este es un trabajo precarizado, es un trabajo con bajos niveles de formalización, y si les contamos, ninguna formalización la hay. ¿Por qué? Porque son los trabajos más fáciles de conseguir. No hemos conseguido, llevamos nosotras más de 6 años sentados, perdón, 5 años sentados en la mesa del convenio 189 con el Ministerio del Trabajo, y no hemos podido lograr tener ese grupo de empleadores, porque no hay una mesa tripartita sentada con ellos, es una mesa bipartita, simplemente está el Ministerio, el Estado y está las trabajadoras domésticas. Como les venía diciendo, son trabajos precarizados. A nosotros ahorita en la pandemia nos sacaron a casi a todo el grupo de mujeres como no había formalización, no había donde nos cotizaran, donde cotizábamos a una salud, a una pensión, pues no tuvimos subsidio ni tuvimos nada de ayudas del gobierno. Para nosotras es importantísimo esta reforma laboral y esperamos de verdad que se logre concretar, se logre que verdaderamente nosotras lleguemos a lo que nosotras necesitamos, que es logremos algún día toda esa pensión que todos buscamos y que todas nos beneficiamos, tener esos riesgos laborales que de verdaderamente lo necesitamos y que sean acordes a nuestro trabajo, porque esa es la otra, tenemos unos riesgos laborales demasiadamente bajos. No cotizamos a salud, a pensión, porque a nosotras nos tienen cobijadas bajo el CISBEN, pero todas sabemos que el CISBEN es solamente un gremio de subsidio. En CISBEN a nosotras no nos pagan ningún sistema de riesgos, digamos, cuando uno tiene accidentes de trabajo. ¿Qué más les cuento? Ana, ¿cómo fue la incidencia de ustedes en este congreso? ¿Qué es lo que ustedes piden exclusivamente a los congresistas de este país? Porque ustedes hicieron toda esa labor, cuenten. Acompañar. Sí, que nos acompañó Diana y Sandra, que han sido pues en este momento las madrinas para nosotras y las asesoras. Ellas son las personas que están con nosotras guiándonos, las que nos permiten estar en estos espacios y hablando de esta manera como hablamos. Nos fuimos con los congresistas porque nosotros radicamos el proyecto de ley de inspección, vigilancia y control, como les estaba contando hace poquito, y lo que buscamos es que llegue a debate, porque pues llegó allá, se radicó, pero necesitamos que entre y que verdaderamente se pueda llegar a esos debates que tanto nosotras estamos necesitando y que se proyecte, se pueda llegar a ese proyecto de ley que tanto necesitamos, porque ya les veía diciendo, por la precarización, porque nosotras no sabemos los riesgos que están padeciendo, qué son las violencias que se viven dentro de esos hogares, y con esta inspección lograríamos identificar casi todos los factores que se necesitan en este trabajo doméstico, y más, digamos, en el tipo de trabajo que nosotras ejercemos, la de por días con diferentes empleadores. Igual la interna, porque hay muchas internas que duran en esos hogares 4, 5, 6 meses, no las dejan salir, están así secuestradas dentro de esas casas, ya muy mayores tampoco las sacan, a veces cuando ya son muy mayores las sacan a la calle y no les pagan sus pensiones, de lo que ellas se merecen. Entonces nosotros estamos esperando que esto se llegue a esos debates. Fuimos y hablamos con unos congresistas y les pedimos a ver si fuera posible porque que no quieren firmar para que entre a debate. Entonces estamos en esa búsqueda. Yo quiero en este momento entonces decirles 3 cosas fundamentales. Primero, tenemos un gran acompañamiento, las mujeres sindicalistas y las mujeres trabajadoras del país con Diana y con Sandra. Yo creo que el conocimiento de ellas para con esta reforma nos da un alivio muy grande. Por eso qué rico tenerlas hoy aquí con nosotras y nosotros, y que sepan pues que estas mujeres han estado pendientes minuto a minuto de nuestra reforma laboral y sobre todo con enfoque de género. Y como dice Ana, no solo nos acompañan en las labores de incidencia,
sino en formación y capacitación para poder entender qué es lo que estamos presentando como reformas al país. Las mujeres, bien cierto que estamos haciendo un aporte fundamental y sobre todo de transformaciones culturales, pero es esencial saber que hay muchas licencias que no nos reconocen, como la licencia de calamidad doméstica, el pago a las citas médicas y al acompañamiento que hacemos con nuestros hijos. La misma flexibilización de la jornada no tiene claridad todavía de cómo se van a normar, y aquí ellas nos dicen así, de esta manera. Pero quiero como destacar todos estos aportes que nos dejan. Diana nos está compartiendo el documento elaborado por la OIT sobre licencias de paternidad, maternidad, parentales y otros servicios del cuidado. Por favor, lo bajan, que está en el chat, y lo pueden bajar y guardar. Pero yo creo que el llamado que nos hace Sandra es, pero vital. Ella dice, bueno, el 16 se radica este pliego. Si no estamos en las calles, no nos van a escuchar, no vamos a saber qué es lo que necesitamos y lo que se requiere. Por eso entonces, esta es la invitación. Vamos a las calles con estas claridades. Ya conocemos cómo es todo nuestro sector rural. Diana nos dijo con mucha claridad todos estos aspectos y nos dejó 3 tareas muy importantes. Sandra nos dice, mire, el mundo laboral carece de todo esto, son 5 bloques que hemos estructurado en estas reformas, y hay un bloque que nos debe llamar muchísimo la atención, que es el de la libertad sindical y el del derecho a la huelga. Por eso este 16 vamos a hacer uso de ello, pero exigiendo los puntos concretos de nuestras reformas. Sabemos que lo primero que quisieran sacar en una reforma son los puntos que nos ayudan a las mujeres, como es el tema de las licencias parentales, donde Sandra dice, ustedes tienen que parar, que nos vean en las calles, porque no es fácil, porque empiezan a decir que la regla fiscal no la pueden cumplir, que eso no, y sin embargo vuelven y nos recargan con una labor que puede hacerse realmente con una buena apropiación económica. Entonces, como este mes es el mes de las voces de las mujeres, y lo que las mujeres trabajadoras y las mujeres como Sandra y como Diana, que hoy nos acompañan, lo han hecho hombro a hombro con nosotras. Entonces, marzo todavía le faltan algunas fechas y creemos que vamos a continuar en esta tarea, que escuchemos más voces de las mujeres aquí diciéndonos este mes, miren, las mujeres reformamos y aportamos a la transformación cultural, y queremos que se nos escuche en un país como este lo que es el derecho a la igualdad y toda la transformación cultural desde la equidad y la democracia, incluso desde la casa. Muchas gracias. Gracias a Ana, que una luchadora por los derechos de las trabajadoras domésticas. Gracias, Sandra. Gracias, Diana. Y nos vemos entonces en estos conversatorios durante este mes de marzo. Mil gracias a todos y a todas que nos han acompañado en el día de hoy. Gracias, Ligia. Gracias, un abrazote a todas, Saludos, compañeras y Ligia. compañeros. Gracias, Ligia. Un abrazo para todas. Bonita, gracias.